En el nuevo evento de cocina de Grow a Garden se agregaron muchísimas cosas al juego, que entre todas estas podemos encontrar las nuevas mascotas, las nuevas semillas, las nuevas decoraciones y un nuevo Grand Master Splinker. Pero en este video vamos a estar hablando específicamente de todas las nuevas mascotas que salieron en el juego. Así que te voy a estar contando todas las nuevas mascotas, para qué sirve cada una, cuál es su rareza y cuál es su probabilidad de engendro. Así sabes específicamente lo que hace cada una de ellas y cuál te viene mejor para tu jardín. Así que si te interesa te invito a que te quedes hasta el final del video y si te gusta le des like, te suscribas y actives la campanita del canal para más videos de Grow a Garden. Así que comencemos. Bueno, les quiero contar algo que, bueno, por favor, no quiero que se aburran y se vayan del video, pero literalmente me acaban de hackear mi cuenta de Grow a Garden porque se metieron a mi cuenta de Roblox unos rusos, no sé cómo, pero se metieron a mi cuenta de Roblox y lo que hicieron fue ir directamente a este hermoso jueguito y robarme literalmente todas mis mascotas. Porque como pueden ver, solo tengo huevos, ya no me aparecen mascotas. Tenía la Kitsune, un montón de Mooncat, una Blood Wiki y un montón de mascotas más que, bueno, me las afanaron completamente de mi inventario, ya no son parte de mi vida. Además tenía 2 trillones y ahora solo tengo 11.000 millones, así que literalmente me quiero cortar los huevos. Pero bueno, tengo que seguir subiendo video de Grow a Garden, así que no me queda otra, no puedo estar llorando las 24 horas. Así que bueno, básicamente lo único que les quiero decir con esto es que tengan muchísimo cuidado con su cuenta de Roblox, no se la compartan a cualquier persona, ni anden metiéndose a lugares completamente misteriosos. Así que bueno, ahora sí, comencemos. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Así que bueno, ahora mismo les voy a estar mostrando lo que hace cada una de ellas, así ustedes saben cuál les conviene más para su jardín o no. Así que bueno, tenemos todas estas hermosas mascotas que salieron por acá, que bueno, algunas ya son bastante repetidas de otros eventos o de los juegos normales, pero bueno, vamos a estar viendo qué hace cada una de ellas, así que obviamente comencemos con la más fácil de conseguir hasta la más difícil de todas. Bueno, primero y principal tenemos a la Bagel Bunny con un 50 de probabilidad de que nos salga en el huevo, y obviamente este conejo es de rareza divina y lo que hace es que cada 5 a 45 segundos se come una zanahoria y le da un bono de valor de por 5. Así que bueno, sí, básicamente te va a estar vendiendo la zanahoria, pero bueno, supongo yo que si ya sos una persona que jugás hace rato no vas a tener una zanahoria en tu jardín, porque bueno, básicamente la zanahoria es la fruta más básica de todo el juego, así que yo creo que no la vas a tener. Después tenemos al topo de panqueque, que esta tiene un 38% de probabilidad de que no salga en el huevo y es de rareza rara. Y lo que hace esta mascota es que cada 10 a 80 años, bueno, no sé si será segundos, minutos o horas. Bueno, horas sería un montón, pero supongo que serán minutos. Lo que hace es que excava bajo tierra para encontrar tesoros. Puedes enterrar equipo o shekler, que son la moneda del juego. Y bueno, la recompensa que nos puede estar dando este topo es de 900 a 10.900 de dinero del juego, 2 llaves, de 1 a 2 herramientas de cosecha, varilla de relámpago, regadera, de 1 a 3 boletos comerciales, o sea los de tradeo, y aspersores. Y bueno, básicamente nos puede estar dando el aspersor básico, el avanzado, el divino, el maestro y el Grand Master, que bueno, si nos da uno de los últimos dos, o sea, sería increíble, pero bueno, debe haber una probabilidad recontra baja. Y además nos puede estar dando la piruleta level up. Bueno, después tenemos al oso de sushi, que este tiene un 7% de probabilidad de que nos salga en el huevo, es de rareza legendaria, y lo que hace es que cada 10 a 80 años, igual que el otro, tiene un 15% de probabilidad de que una fruta cercana se enfríe o se congele. Y bueno, otra cosa que también puede hacer es que cada 10 a 670 años arroja un sushi hacia una mascota al azar y la alimenta entre el 1% al 50% del hambre que tenga la mascota. Bueno, ahora vamos con las últimas dos mascotas del huevo, porque después tenemos una mascota aparte, que tenemos al espagueti perezoso, que este tiene un 4% de probabilidad de que nos salga y es de rareza mítica. Y lo que hace es que cada 3 minutos con 20 segundos a 14 minutos ve una fruta cercana y la cocina, y puede aplicar alguna de estas mutaciones que son salsa, pasta o albóndigas. Que bueno, la mutación de salsa nos da un multiplicador de por 3, la mutación de albóndiga un multiplicador de por 3 y la mutación de pasta un multiplicador de por 4. Bueno, y por último tenemos a la mejor mascota del huevo,
que esta se llama hurón frito francés, tiene una probabilidad de tan solo 1% y es de rareza divina. Y lo que hace es que cada una hora aumenta el nivel de una mascota aleatoria en 1. La habilidad no se puede imitar ni actualizar. O sea, si por ejemplo tenemos una mascota de nivel 49, no va a estar aumentando al nivel 50, que bueno, la verdad nos estaría ayudando bastante si la queremos poner en la máquina de mutaciones. Así que bueno, esa mascota también está bastante buena, pero ahora lo que vamos a ver es lo que hace la otra mascota aparte que no se puede conseguir en el huevo, que es esta, la Mochi Mouse. Así que vamos a ver. Bueno, esta mascota se puede conseguir en muchos, pero muchísimos colores, que bueno, no la diferencia de nada, pero básicamente te voy a estar dejando los colores, que puede ser rojo, cian, amarillo, púrpura, lima, naranja y arcoíris. Y bueno, esta mascota es de rareza divina y tiene dos pasivos diferentes, que lo que puede hacer en el primer pasivo es otorgar experiencia adicional por segundo de ganancia a todas las mascotas activas del tipo Food, y la otra habilidad pasiva es que ocasionalmente obtiene experiencia adicional. O sea, básicamente sería cada 10 minutos te estaría dando 510 de experiencia. Así que bueno, esas son todas las mascotas del nuevo evento. Para mí principalmente está muy buena, bueno, obviamente la que es divina, la que tiene tan solo 1% de probabilidad, o si no el topo, ya que te puede dar splinkers demasiado pero demasiado bueno, aunque bueno, debe ser bastante difícil. Así que déjame abajo en los comentarios qué te parecen estas nuevas mascotas y si ya tenés algunas de estas. Además, si te gustó el video, déjamelo abajo en los comentarios. Y bueno, espero que si te haya gustado, así que si te gustó no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita para más videos de Grow a Garden como este. Así que hasta la próxima.